hayas entrado en este vídeo probablemente sea porque alguna vez has intentado resolver el cubo de Rubik y no lo has logrado. Probablemente hayas probado de quitar las pegatinas o incluso las piezas y volverlas a poner en su sitio. Hoy vengo a enseñarte cómo hacer bien el cubo de Rubik sin recurrir a estos métodos. Vamos a ello. El cubo de Rubik no se resuelve haciendo movimientos al azar y que de esta manera pueda quedar resuelto. La manera para hacer el cubo de Rubik se basa en una serie de algoritmos. ¿Qué quiere decir algoritmos? Son una serie de notaciones, de movimientos, que hace que paso por paso vaya quedando hecho el cubo. Y de esta manera se puede conseguir realizar el cubo de Rubik. Y yo ahora te voy a enseñar estos pasos para que tú puedas realizar el cubo de Rubik. Antes que nada, te voy a enseñar la notación que necesitas para poder seguir estos pasos que yo te voy a decir. La notación no es más que las letras que identifican cada movimiento. Para este método que te voy a enseñar yo, solo necesitamos saber 4. Estos 4 son la R, se llama R porque es la parte de la derecha, y esto sería R, y para bajarlo sería R', que verás que está escrito con una comita, ya que es el contrario. Esto, por ejemplo, para que puedas entenderlo, va al sentido de las agujas de los relojes. Entonces, cuando es normal es horario, y cuando tiene la comita que se llama, por ejemplo, en este caso R', sería antihorario. De esta misma manera tenemos la L, que significa left en inglés, que quiere decir izquierda, y esto, como es al contrario de las hojas del reloj, sería L', entonces sería antihorario. Y cuando lo bajamos sería L normal, ya que es en sentido horario. De momento tenemos la R y la L. Entonces, luego tenemos la capa que tenemos delante, que sería F, que viene de front, porque es lo que tenemos delante. Entonces, como ya sabréis, las agujas del reloj van de esta manera, entonces este sería el horario, entonces sin la comilla, y F', que sería antihorario, pues al contrario de las agujas del reloj. Por último, la capa de arriba, que se llama U. ¿Por qué? Porque es up en inglés. Entonces, de la misma manera, en el sentido horario, este sería normal, y el sentido antihorario, que sería U', sería de esta manera. Por último, nos falta la capa de debajo. Esta sería la capa D, de down. De la misma manera, sentido horario es D normal y el sentido antihorario es D'. Como os podéis fijar, como funciona como las agujas del reloj, si el lado este funciona para arriba, el horario, el lado opuesto será siempre al lado contrario. Esto va muy bien tenerlo en cuenta cuando estás aprendiendo a hacerlo, ya que de esta manera puedes memorizarlo bastante más rápido. Por otra parte tenemos los dobles movimientos. ¿Qué es los dobles movimientos? Por ejemplo, R2. ¿Qué quiere decir? Básicamente es 2 veces R. Como son 2 veces y tiene 4 caras por las que pasar, es lo mismo si lo hacemos en sentido horario que en sentido antihorario. Como podéis ver, queda de la misma manera, ya que se necesitan 4 giros para hacerlo. Una letra normal sería un cuarto de giro. Entonces, si sale R2 serían 2 giros. Y ahora sí, podemos empezar a enseñaros los pasos. Una vez revuelto el cubo de Rubik, te voy a explicar el primer paso. Normalmente se toma como ejemplo una cara superior y una cara inferior. Nosotros como ejemplo vamos a usar de superior la cara amarilla y de inferior la cara blanca. Así es como suele empezar la mayoría de gente y yo os recomiendo que empecéis de esta manera. Entonces vamos a empezar con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Poner las 4 listas de la cara blanca aquí arriba, como por ejemplo esta que ya la tenemos colocada. ¿Vale? Esto es un paso bastante intuitivo. Yo os voy a intentar explicar un poco los casos que os pueden salir, pero es un paso que se va cogiendo soltura a medida que vas practicando. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Un ejemplo. Esta pieza de aquí, que es la naranja blanco, necesitamos ponerla aquí arriba. ¿Qué movimiento debemos hacer? Este es un caso muy fácil. Tan solo movemos este y ya está. Sobre todo nos tenemos que preocupar de que no haya ninguna pieza blanca aquí, ya que si por ejemplo yo tuviera esta aquí y subiera esta, la desmontaría y no nos serviría, ya que esta que hemos puesto anteriormente o ya nos ha venido puesta, pues la estaríamos desmontando. Entonces procuramos que no haya ninguna pieza blanca, ninguna arista blanca aquí y subimos esta. Vamos a buscar la siguiente.
aquí tenemos otra. Entonces, comprobamos que no hay ninguna arista blanca y como no la hay, subimos. Son dos casos muy fáciles. Ahora, si tuviéramos esta pieza aquí, la deberíamos subir aquí. Pero ¿qué pasa? Nos ha quedado girada. Recordamos que la pieza blanca debe quedar arriba. ¿Cómo solucionamos esto? Pues vamos con el primer algoritmo. Nos ponemos la pieza blanca a la derecha y realizaremos este algoritmo. Realizamos R', U, F'. Y como vemos, nos ha quedado ya las 4 aristas puestas arriba. Vamos con algunos otros casos. Seguimos con algunos casos. En este caso tenemos ya 2 puestos y aquí tenemos una que podemos ponerla. Aquí tenemos una arista blanca, entonces no la podemos poner aquí. Deberíamos girarla y ahora que aquí no hay ninguna arista blanca, podríamos subir la siguiente. De acuerdo, vamos a buscar la última arista que nos falta y como podemos ver, está aquí abajo. ¿Cómo pondríamos esta pieza aquí arriba? Muy fácil. También nos la ponemos a la derecha y hacemos R2. Esto, si queréis, tampoco hace falta que os la pongáis a la derecha, ya que si lo hacéis desde delante y hacéis F2, nos queda arriba también. Muy bien, vistos estos casos, ya sabemos hacer la FROR en la parte de arriba. Vamos a seguir entonces con el siguiente paso, que es poner una cruz debajo con los colores que sean correspondientes. En este ejemplo tenemos que la arista blanco-rojo está con el centro rojo, pero está con el centro amarillo. ¿Cómo arreglamos esto? Muy fácil. Hacemos doble giro y como podemos ver ya nos queda con el blanco-rojo y queda esta línea que se ve muy bonito. Vamos con la siguiente. El verde, por ejemplo. ¿Dónde está el verde? Aquí. Pues lo colocamos con su centro y hacemos el mismo procedimiento. Lo giramos 2 veces y nos queda aquí también. También vemos que queda esta línea. Vamos con el siguiente. En este caso, el naranja no tenemos que girarlo para que se ponga bien. Ya lo tenemos aquí bien puesto. Pues lo mismo. Giramos 2 veces y nos queda aquí. Y por último, la azul, que la ponemos aquí y giramos 2 veces. Como vemos, ahora nos ha quedado una cruz y cada arista corresponde con su centro. De esta manera ya tendríamos el segundo paso hecho. Vamos a por el tercer paso. Continuamos con el tercer paso, que sería hacer la primera capa de esta manera de aquí. De tal manera que, como pueden ver, quede esta línea y que corresponda cada cara con su color, tanto las aristas como las esquinas. Y vamos a ver cómo se hace. Una vez visto esto, vamos a buscar la siguiente esquina a la cual colocaremos. Mirando aquí abajo, buscaremos siempre abajo, si encontramos una esquina, vemos que aquí tenemos la blanco, rojo, azul, la cual tendría que ir aquí. Entonces, para ponerla, lo ponemos con su color y haremos el siguiente algoritmo. D', R', D, R. Como vemos, es muy sencillo. Y aquí ya podemos ver que tenemos estos dos colocados. Vamos a por el siguiente. Vemos que aquí se nos ha quedado este que estaba insertado donde no debía estar. Y aquí lo tenemos. Entonces, vamos a buscar dónde va. Es el blanco, naranja, verde. Entonces iremos a buscar el color. Aquí tenemos el naranja, verde. Lo colocamos igual con el verde y hacemos la misma situación. D', R', D, R. Y por último nos faltará el verde rojo. Y este lo tenemos colocado aquí. Esta es la situación de la derecha. La que hemos hecho hasta ahora es la situación de la izquierda. Entonces, vamos a hacer ahora la situación de la derecha porque como vemos el color que coincide es el de la izquierda. Entonces tendremos que hacerlo desde el rojo, donde tenemos la pieza blanca. Y haremos el siguiente algoritmo. D, L, D', L'. Y como vemos tendríamos la primera capa ya completa. Vamos con algunos casos que nos pueden salir. Este sería el caso donde la esquina está insertada, pero en un lugar donde no le pertoca. En este caso están todas insertadas, pero normalmente nos encontraríamos una o dos, pero todas sería un caso muy raro, pero puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué haríamos?
Pues muy fácil. Ejecutaríamos el algoritmo o de la derecha o de la izquierda, como quisiéramos, y sacaríamos la pieza. Pues, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos sacar la verde, rojo, blanco, haríamos R', D', R, D. Y lo tendríamos aquí fuera. El mismo algoritmo que nos sirve para insertar la esquina nos sirve también para sacarla. Y vamos a volver a hacer el procedimiento para ponerla en su sitio. Es el rojo-verde, por tanto vamos a buscar el rojo-verde. Cuadran los colores, entonces lo tenemos que hacer desde aquí. Y sería el caso de la izquierda. O sea que sería D', R', D, R. Y ahora seguiríamos haciendo los mismos pasos para todos. Aquí nos cuadra D, L, D', L'. Ahora, igual, caso de la izquierda, naranja, azul, D', R', D, R. Y por último, este último caso, que sería caso de la derecha, coincide con el rojo, nos ponemos con la blanca, D, L, D', L'. Y vemos que tenemos esto ya completado. Vamos con otro caso de error. Otro caso de error sería si, por ejemplo, tuviéramos una pieza justo debajo. De esta manera no coincidiría ninguna vez los dos colores, ya que estaría completamente volteada. Entonces, una manera muy fácil de resolver esto sería con el siguiente algoritmo. F, D', F'. Y como vemos, nos ha quedado la pieza aquí, de manera que así ya deberíamos saberla insertar. Vemos que aquí ahora sí que coincide. Nos ponemos y hacemos el caso de la izquierda. D', R', D, R. Y de esta manera, otra vez ya tendríamos la primera capa. Vamos a por el cuarto paso. Para este cuarto paso, deberemos hacer la segunda capa de tal manera que quede todo este completo. Y así tengamos hecho ya las dos primeras capas y solo nos quede la última. Vamos a ver cómo hacerlo. Volveremos a girar y nuestro superior será el amarillo y el inferior será el blanco. ¿Cómo debemos hacer? Debemos identificar la arista que no tenga color amarillo. En este caso justo solo tenemos una arista que no tiene color amarillo. Por tanto, buscaremos una arista que no tenga color amarillo y buscaremos cuáles son los dos colores, es decir, los dos centros que son iguales a esta arista. En este caso tenemos la verde-rojo y debemos hacer que quede alineado con su color. De esta manera está en el verde, que tiene al lado el rojo, pero vemos que no queda alineado. Por tanto, deberíamos mover la pieza de manera que quede alineado con su color, como está hecho ahora. Vale, para este caso también son dos algoritmos muy fáciles. ¿Cómo debe ser? Este, por ejemplo, es el caso de la izquierda. ¿Cómo lo sé? Porque vemos que el color opuesto a donde va la línea es donde no debemos girar. Debemos girar al contrario de donde está el color opuesto al que hace la línea, es decir, el verde. Por tanto, deberemos girar hacia ahí. Entonces, vamos con el algoritmo. El algoritmo sería U, R, U', R', U', F', U, F. Y como vemos, ya tendríamos introducida la arista. De manera que nos queda este cuadrado. Ahora vamos a buscar el siguiente. Alguno que no tenga el color amarillo. Como vemos, tenemos el azul-naranja. Entonces, vamos a alinearlo con el azul. De acuerdo. Una vez aquí, vemos que debemos girar al sentido contrario del color opuesto. Por tanto, al sentido contrario de naranja. Este sería el caso de la derecha. Entonces sería U', L', U, L, U, F, U', F', y nos quedaría introducido en esta parte. Volvemos a repetir procedimiento y buscaremos el que no tenga el color amarillo, el cual vemos que nos queda aquí. Es el naranja-verde y vemos que el verde está en la parte izquierda. Por tanto, es el caso a la derecha, ya que vamos al sentido contrario. Y el algoritmo es el siguiente.
U', L', U, L, U, F, U', F'. Y vemos que nos ha quedado introducido. Ahora, si vemos la parte de arriba, vemos que no hay ninguna arista que no tenga el color amarillo. Si buscamos dónde nos queda esta arista, vemos que la arista está en su sitio, pero está girada. ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues debemos hacer el siguiente algoritmo. R, U', R', U', F', U, F. Vemos que es un algoritmo que ya hemos realizado y de esta manera queda la pieza fuera. Y ahora ya podremos insertarla de manera correcta. ¿Cómo lo haremos? Volvemos a poner la línea y vemos que el lado opuesto al color que lo tenemos arriba es para la izquierda. Entonces debemos ejecutar el algoritmo de la izquierda, que es U, R, U', R', U', F', U y F. Y de esta manera tenemos completadas las dos primeras capas. Y ya no solo nos quedará la parte de arriba. Vamos con otro caso que nos puede salir, que puede ser complicado. Como podemos ver aquí, arriba todas las aristas tienen color amarillo. Entonces debería estar toda la segunda capa hecha. Pero si nos fijamos, aquí este color no coincide y aquí este color no coincide. ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues igual que el caso anterior. Podemos ejecutar el algoritmo tanto de izquierda como de derecha, pero sin la necesidad de hacer la U principal. En este caso yo haré R, U', R', U', F', U, F. Y vemos que la pieza ya queda sacada. En el otro lado no debemos hacerlo. Y ahora os explico el porqué. Cuando nosotros vayamos a insertar esta arista en este lado, veremos que esta arista ya queda fuera. Vamos a comprobarlo. Podemos hacerlo, lo ponemos en línea y vemos que el lado opuesto es hasta el izquierdo. O sea que ejecutamos el de la izquierda. U, R, U', R', U', F', U y F. Y ya nos queda este resuelto. Y como hemos comentado, nos queda la otra arista fuera. Entonces vamos a acabar de insertarla. Alineamos y vemos que el lado opuesto es el izquierdo. Así que volvemos a repetir procedimiento. U, R, U', R', U', F', U, F. Y ya tendríamos este caso resuelto y la segunda capa hecha. Vamos a por el quinto paso. Para este quinto paso vamos a tener que hacer la cruz amarilla arriba, sin importarnos la orientación de las esquinas ni los colores de las aristas, solamente que arriba sea amarillo. Para hacer esto tenemos tres diferentes casos. Y los casos son los siguientes. Tenemos el caso del punto. Como hemos dicho, nos fijamos solo en las aristas, no nos fijamos en las esquinas. Tenemos el caso de la línea, también sin fijarnos en las esquinas. Y el caso de la L al revés, que sería este, sin fijarnos en la esquina. ¿De acuerdo? Para estos tres casos, resolverlos se utiliza el mismo algoritmo. Lo único que depende de qué caso tengamos, tenemos que hacerlo más o menos veces. ¿Por qué pasa esto? Porque ejecutando este algoritmo, en el caso del punto pasa al paso de la línea. Ejecutándolo en la línea, pasa al paso de la L y en el paso de la L pasa a la cruz. Es posible que os quede la cruz ya hecha y entonces iría muy bien, ya que podríamos saltarnos un paso. Pero si no pasa, debemos ejecutar el algoritmo. Para el primer caso, que es el caso del punto, solo nos debemos fijar en que el punto esté arriba. La orientación nos da igual desde donde la hagamos. Y ejecutaremos el siguiente algoritmo. F, U, R, U', R', F'. Como os fijáis, es los tres primeros movimientos en sentido horario y los tres siguientes en sentido antihorario. Esto es una buena manera
para recordar el algoritmo. Una vez tengamos la línea para resolverla la debemos poner de manera horizontal, que nos quede de lado. Y ahora ejecutamos F, U, R, U', R', F'. Y ya nos queda el paso de la L al revés, donde volveremos a ejecutar el algoritmo. Lo debemos poner como si fuera una L que mira al otro lado, o sea, una L invertida. Y volvemos a ejecutar el algoritmo. F, U, R, U', R' y F'. Y de esta manera nos queda la cruz hecha. Vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos el caso de la línea. Entonces debemos ejecutarlo con la línea en horizontal, como hemos visto antes. Y ejecutamos el algoritmo. F, U, R, U', R', F'. Y nos queda el caso de la L invertida, donde volveremos a ejecutar el algoritmo con la misma orientación. F, U, R, U', R', F'. Y vemos que nos queda la cruz. Y vamos con el último caso. El último caso de estos tres sería el de la L invertida, que este ya lo solucionaríamos. Sería F, U, R, U', R', F'. Y tendríamos la cruz hecha. Con esto acabamos este paso. Una vez llegado a este paso, yo os recomiendo ir practicando lo que hemos hecho hasta ahora hasta seguir más adelante, ya que de esta manera iréis familiarizándoos más con todos los pasos. Continuamos con el paso número 6. Para este siguiente paso debemos hacer que todas las aristas coincidan con su color, de manera como se está viendo con este cubo de ejemplo. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que debemos buscar es una arista que ya coincida. Aquí vemos que no hay ninguna, pero si volvemos a buscar y vemos que aquí el verde nos coincide, ¿vale? Si veis que no coincide ninguna, debéis hacer una rotación de la capa de arriba, es decir, de la capa U, hasta que coincida solo un color. Si coincide más de un color, ahora veremos qué debemos hacer. Una vez encontramos un color que coincida y vemos que los otros no coinciden, debemos ejecutar el siguiente algoritmo. Ponemos el color que coincide delante y ejecutamos R, U, R', U, R, U2. Como ya sabéis, el U2 puede ser tanto horario como antihorario porque son dos giros y quedan en el mismo sitio igual. Y R'. Miramos a ver si ya coinciden todos y vemos que no. Entonces debemos ejecutarlo otra vez. Ejecutamos R, U, R', U, R, U2, R'. Y ahora nos coinciden todas las aristas. Vamos a ver algunos casos raros que os pueden salir y vamos a aprender a solucionarlos. En este caso vemos que nos coinciden dos aristas y las otras dos no. ¿Cómo solucionamos esto? Muy fácil. Hacemos un giro y miramos que coincida solo una. Y si buscamos, vemos que aquí en naranja coincide. Veréis que siempre os va a coincidir al menos una. Y si hay dos que pueden coincidir simultáneamente, si hacéis uno o dos giros, os puede coincidir ya la siguiente. Y encontraréis una que solo coincida una vez. Entonces, una vez hayamos encontrado esta pieza, nos ponemos la que coincida delante y volvemos a ejecutar. R, U, R', U, R, U2, R'. Miramos si ya coinciden, vemos que no, entonces debemos ejecutarlo otra vez. R, U, R', U, R, U2, R'. Y de esta manera ya nos coinciden todas. Para el siguiente caso vemos que nos coincide dos piezas y si intentamos girar, ahora no nos coincide ninguna, ahora nos coinciden
2 también, no nos coincide ninguna y nos vuelve a coincidir 2. ¿Qué debemos hacer cuando nos pasa esto? Bien, pues nos ponemos una vez que coincida a la derecha y ejecutamos el algoritmo, que es R, U, R', U, R, U2, R'. Y ahora vamos a buscar que coincida solamente una. Hacemos un giro, buscamos y vemos que solo nos coincide el rojo. Entonces, desde este ángulo, con el que coincide enfrente, vamos a volver a ejecutar el algoritmo. R, U, R', U, R, U2, R'. Se me ha resistido el cubo un poco, pero bueno. Y ya tenemos todas las aristas con el centro que coincide y ya hemos visto todos los casos que nos pueden salir y cómo solucionarlos. Vamos con el siguiente paso. Para este siguiente paso nos vamos a fijar en que cada esquina quede en el lugar que le pertoca. Por ejemplo, esta vemos que es azul, naranja, amarillo y está en el lugar del azul, naranja, amarillo. Vemos aquí también azul, rojo, amarillo y queda en el azul, rojo, amarillo. Y así con las demás. Aquí rojo, verde, amarillo y naranja, verde, amarillo, naranja, verde, amarillo. Vamos a ver cómo llegar hasta esta situación. En este caso, lo que debemos buscar es una pieza que ya esté en ese lugar. Esta, por ejemplo, es azul, naranja, amarillo, pero está en el verde, naranja, amarillo. Este es azul, rojo, amarillo, pero está en el naranja, azul, amarillo. Este es el verde, naranja, amarillo, pero está en el azul, rojo, amarillo. Y este es el verde, rojo, amarillo y está en el verde, rojo, amarillo. Por tanto, esta pieza, la cual hemos encontrado, nos la vamos a dejar arriba a la izquierda. Y vamos a ejecutar el siguiente algoritmo, que es muy fácil. Vamos a hacer R, U', L', U, R', U', L, U. Y de esta manera vemos que nos quedan las esquinas en su lugar. Vamos a ver otro caso. En este caso, si buscamos alguna esquina que esté en su lugar, vemos que no hay ninguna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ejecutar el algoritmo, pero desde cualquier lado. Así que ejecutamos R, U', L', U, R', U', L, U. Y de esta manera debemos encontrar al menos una pieza que ya esté en su lugar, que imagino que ya la habréis visto, y es esta de aquí. Esta nos ha quedado incluso con la orientación bien puesta, pero esto ahora mismo nos da igual. Solo nos fijamos que esté en su lugar. Una vez la tengamos en su lugar, mínimo una, esta una que tenemos la dejamos aquí arriba a la izquierda y volvemos a ejecutar el algoritmo. R, U', L', U, R', U', L, U. Y vemos que ahora ya todas las esquinas están en su lugar. Vamos a ver un caso donde puede haber un error y es que en este caso, por ejemplo, tenemos esta esquina en su lugar y las otras no y ejecutamos el algoritmo. Y una vez hemos ejecutado el algoritmo, vemos que siguen sin estar en su sitio. No pasa nada. Seguramente, si volvemos a seguramente no. Seguro que si volvemos a ejecutar el algoritmo, van a estar ya todas las esquinas en su lugar. Y si volvemos a ejecutar el algoritmo, vemos que ahora sí, todas las esquinas están en su lugar. Por tanto, si veis que tenéis la esquina bien arriba a la izquierda y que las otras tres están mal, y hacéis una vez y no está resuelto, quiere decir que tenéis que volver a repetir el algoritmo y de esta manera ya estará resuelto. Ahora nos queda tan solo el último caso donde vamos a acabar de orientar las esquinas por tal de tener resuelto el cubo de Rubik y vamos a conseguir resolver el cubo de Rubik. Vemos que en algunos casos tenemos más esquinas orientadas y en otros menos, pero eso no es problema, ya que solo necesitamos un algoritmo y nos da igual si hay más orientadas o menos, ya que vamos a hacer el algoritmo por cada esquina que esté desorientada. Vamos a ver el siguiente algoritmo.
Hay 8 casos diferentes que nos pueden salir, ¿de acuerdo? Pero todos se resuelven con el mismo algoritmo. Y vamos a ver el algoritmo. Es el siguiente. R', D', R, D. Veremos que aquí nos vamos a asustar porque parece que estemos deshaciendo el cubo, pero no. En verdad, si realizamos bien los pasos, no va a quedar deshecho. Ya veréis cómo acaba quedando el cubo resuelto. Entonces, volvemos a repetir este mismo algoritmo. R', D', R, D. Y seguimos haciendo así hasta que nos quede la esquina bien orientada y nos quede el color amarillo arriba. R', D', R, D. Y nos faltaría una vez más R', D', R. Y ahora, aunque quede bien orientada, acordaros de hacer la D al final. Yo personalmente, cuando aprendí a hacer el cubo de Rubik, muchas veces me olvidaba de hacer la D al final y era muy frustrante porque no conseguía resolverlo y era por este sencillo error, porque cuando ya ves que está resuelto piensas, ya está el paso, pero no, debes hacer siempre la última D. Vamos a seguir. Entonces, una vez tenemos resuelto y hemos hecho la D al final, vamos a girar la capa de arriba con tal de que nos quede la siguiente que no está resuelta aquí arriba a la derecha. Giramos y en este caso es la verde-rojo. Y volvemos a ejecutar el algoritmo las veces que lo necesitemos para que se dé la vuelta. R', D', R, D. R', D', R, D. R', D', R, D, R', D', R, D. Acordaros también, vuelvo a repetir, de la última D final. Y vemos que ya la tenemos resuelta. Volvemos a girar para que nos quede la última esquina aquí. Y vamos a hacer R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R y D. Y vemos que ahora, con un simple doble giro, hemos resuelto el cubo de Rubik. Vamos a ver otro caso. En este caso tenemos las dos esquinas que están separadas. Y vemos algo que no hemos visto antes, que es que esta amarilla está mirando hacia la derecha. Vamos a ver ahora que cuando la amarilla está mirando hacia la derecha, vamos a necesitar menos veces hacer el algoritmo para que quede resuelto. Vamos a verlo. Vamos a hacer R', D', R, D, R', D', R, D. Y ya nos queda el amarillo resuelto. Ahora, como está en el lado opuesto, debemos hacer U2 para que nos quede aquí. Pensar siempre que esté donde esté la esquina, debe quedar arriba a la derecha. Tal como si está con un movimiento de U, con un movimiento de U', con un U2, da igual. Siempre nos tiene que quedar la esquina arriba a la derecha. Y una vez aquí volvemos a ejecutar el algoritmo. R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D. Y con otra vez un doble giro tenemos el cubo resuelto. Y por último vamos a ver este caso donde vemos que ninguna esquina está orientada, pero es básicamente el mismo algoritmo. Y vamos a ejecutarlo. R', D', R, D, R', D', R, D. Y ahora giramos. R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D. Volvemos a girar y ya nos quedan solo estos dos. R', D', R, D, R', D', R, D. Y vamos a girar y ya nos queda este último. R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D y un último giro. Y ya lo tenemos resuelto. Con esto habríamos acabado el tutorial de cómo resolver el cubo de Rubik 3×3. Obviamente esto es el método principiante, para quien aún no sabe hacerlo. Hay más métodos y más adelante habrá más tutoriales de cómo hacerlo con otros métodos y otros diferentes tipos de vídeo. Me ayudaríais mucho si dierais un like, si comentarais algo positivo o constructivo y os suscribiríais al canal, ya que acabo de empezar y me sería de mucha ayuda. Y espero que os vaya muy bien. Nos vemos en la próxima.